Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como sabrán, estoy teniendo problemas graves con mi conexión a internet, pero bueno, eh, considerando el problema este de la cuarentena, el estrés que tienen muchos y demás, y todos los parciales que han tenido, tal vez no vino mal esta suerte de pequeñas vacaciones o de tiempo reflexivo para trabajar. Como les dije en el correo, les aviso, pude reparar el problema que hubo ayer con el campus, así que ahora van a poder subir todo ¿cómo se dice? A la herramienta de tarea, todos los parciales. Yo los voy a evaluar ahí. Les agradezco mucho, les pido disculpas que no se pudo, bueno, un problema que hubo con el Campus Más. Así que, nada, les estoy enviando en el correo con este audio, les estoy enviando, bueno, avisándoles que pueden subirlo. Ok, les comento. A todos los que mandaron sinopsis, bueno, como les dije en el correo anterior también, les agradezco mucho. Están bien todas las sinopsis que han hecho, han comprendido muy bien el texto. Eso me da mucha alegría y veo que continúa el buen nivel que han tenido con respecto al parcial domiciliario. Bueno, también recuerden, todos los que quieran, una compañera me pidió y le mandé una devolución. Los que quieran una devolución del parcial se las puedo dar, sin problema, para entender por qué tienen la nota que tienen. Bueno, con respecto a, bueno, obviamente la sinopsis les dije que está bien, pero bueno, pese a que he ahondado bastante en el tema del nacionalismo hasta ahora, quiero hablar un poquitito del texto de Eric Hobsbawm, ¿no? Lo que les di para leer. Hay una cosa que para mí es bastante interesante, que es cuando él se refiere en el texto, en la página 9, a la frecuencia que había en la historia de determinar criterios objetivos que permitan entender lo que es una nación. ¿No? Digamos, y él dice, esperen, observar naciones según la visión de los nacionalistas sería sencillo como si se pudiera ver, perdón, sería sencillo si pudiera ser como observar a los pájaros, que es una gran reflexión. Digo. La idea, él lo que busca es desnaturalizar, ir en contra del sentido común que nosotros tenemos incorporado, de que las naciones existen como algo dado, como algo que está en la naturaleza, ¿no? Desmontar, romper con esa idea, y él busca con todo su trabajo historiográfico, que es muy serio, demostrar que no es así, que las naciones no existen. Ustedes pueden recordar, les comento obviamente, esto es gracioso cuando dicen entra en el parcial, que obviamente el nacionalismo va a entrar en el parcial. Y yo les voy a pedir, y esto tiene que ver con una cosa que comenté en el correo, y comenté con los errores que hubo en algunos parciales, les pido por favor que además de mis clases haya una lectura de los textos, porque si no van a caer en definiciones superficiales. Y, como le dije a un par de compañeros, que sacaron 7, perdón, que sacaron 8, el 8 de ahora, con ciertos errores, ciertas superficialidades que noté, lo que noté sobre todo como problema, creo que lo dije en el mail también, es muchos tienen mucho video y poco texto. Y eso se nota. ¿Por qué? Porque mis clases son necesariamente sintéticas, por un montón de motivos. El principal, lamentablemente, porque ha habido tan baja a nivel social en Argentina. No digo en el caso de ustedes tienen un nivel bastante alto. Yo doy clase en muchos lugares y ustedes tienen un muy buen nivel y no estoy mintiendo. Ha habido una tal baja en la calidad de la enseñanza media y a cuestiones de atención, cuestiones de cultura general y demás, que la gente llega con muchos problemas, por ejemplo, de comprensión lectora a la universidad. Y esto tiene un efecto, por ejemplo, de que hay que bajar la calidad, no la calidad de lo que uno da, pero sí sintetizar a límites increíbles. O sea, termina siendo una clase que uno da, una especie de cuento para infantil, digamos, ¿no? Como tipo hay unos buenos, unos malos. Obviamente que yo trato, y los docentes tratamos de no hacer eso, lo que tratamos de los que amamos la profesión y tratamos de trabajar bien. Ahora, no deja de tener eso. Si ustedes a mi síntesis lo sintetizan más, no queda nada. Y yo noté cosas así que no me gustaron.
y me gustaría que no pasen más. Entonces, por favor, les pido, no me pongan... eh, 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 yo digo algo del nacionalismo y me lo ponen. No, el nacionalismo no es natural porque, por favor, un poco de laburo ahí, un poco de desarrollo. Los que tienen 10, que yo les pediría que se pasen los parciales entre ustedes, no importa, digo, no digo, no voy a decir acá quién tiene 10, quién no tiene 10, no importa eso, pero quiero decir, si ustedes leen los parciales van a ver, hay parciales que están muy bien, donde las definiciones están trabajadas, donde se nota que hay mucho trabajo con el texto, y eso es lo importante. Las definiciones fuertes están en los textos. Entonces, lo que yo les estoy diciendo ahora, por ejemplo, no me pongan después en el parcial final, en el final, eh, observar naciones resultaría sencillo como si se pudiera observar pájaros. Bueno, eso no. Bueno, vuelvo con lo que les decía antes. Lo interesante es, acá por ejemplo, cuando Hobsbawm habla del intento de determinar criterios objetivos de definir una nacionalidad. ¿Por qué algunos grupos nacionales, algunos grupos en un determinado lugar son naciones y otros no? Bueno, y acá se habla de criterios como la lengua, la etnicidad, la religión. La religión no lo dice, pero lo digo yo. El territorio común, la historia común, los rasgos culturales o lo que fuera. Bueno, da definiciones de qué puede ser, qué no puede ser. Pero la definición más importante de Eric Hobsbawm, la más importante, la más clásica, la más definitiva, es cuando Hobsbawm señala que antes que la nación viene el nacionalismo. Y él explica que el nacionalismo es una construcción histórica y política. Y eso es muy, muy importante para ustedes. Muy importante. Bueno, después explica, da casos nacionales, habla del independentismo tamil en un país que ahora se llama Sri Lanka y antes se llamaba Ceilán. Explica, digamos, eso que les dije antes, ¿no? Digamos, el intento por definir las naciones. Y va un texto que yo les di, que es el texto de Renan, ¿no? Que está ahí, que lo pueden mirar. Yo les recuerdo otra cosa, que esto va al parcial. Cualquier texto que ustedes puedan sumarle a lo que yo mismo les pido, lo que se llama la bibliografía complementaria, mejor aún. Si ustedes me citan un texto que no se vio en clase, ¿saben qué? El 10 lo van a tener pegado a la frente, ¿no? O sea, están absolutamente encaminados a aprobar. Y bueno, ¿qué más les quería decir con respecto a esto? No, me quiero detener un poco porque no quiero redundar en cosas que ya dije 80 veces. Y me gustaría por eso ir más a ejercicios como los que hicimos con, eh, con este texto, por ejemplo, que es el de la sinopsis. Me gustó mucho, me encantó. Me encantó los chicos que me mandaron audios para el parcial y me encantaron los chicos, el trabajo que han hecho de mandarme audios y formas más novedosas, además del texto, obviamente, en la sinopsis que me pasaron de Eric Hobsbawm. La verdad que los felicito muchísimo. Eh, bueno, seguimos acá. Bueno, acá vuelve a citar a Gellner. Eh, Habla de lo que se llama la cuestión nacional. La cuestión nacional es algo muy importante en todos los nacionalismos. Yo tendría que ir un poco para atrás, pero no me quiero pisar, repito, porque lo he hecho. Los nacionalismos surgen, como dije antes, de la mano del capitalismo y de la mano, algo que mencioné, que ustedes lo vieron en más de un video mío, que es que el capitalismo se lleva mejor con pequeños países, con estructuras en las cuales el Estado tiene un poder muy importante, donde hay una burocracia estatal, donde hay funcionarios, donde hay policía, donde hay ejército, donde hay un montón de elementos que en un imperio multinacional gigante no se pueden lograr. Y por lo tanto el nacionalismo sirve para esa construcción. Es por eso que el nacionalismo no se puede disociar. Y después quiero que me manden alguna pregunta si ustedes no, ¿cómo se dice? No entienden a lo que voy o alguna referencia que les resulta rara. El nacionalismo no se puede disociar de la Revolución Francesa, no se puede disociar de la destrucción, el derrumbe, el ataque a todas esas monarquías absolutistas en las cuales primaba la aristocracia y la iglesia por encima de la burguesía. Y acá empalma con el texto de Marx.
la burguesía como cuerpo político crece tanto, pasa a ser el actor político y económico fundamental, y por lo tanto necesita un relato, porque el nacionalismo es un relato, que se ajuste a su construcción política. Entonces, vuelvo con lo mismo. Vos, pensémoslo de manera práctica. Si vos tenés que gobernar un territorio, es mucho más fácil gobernarlo si la gente cree que le merece lealtad a algo que la antecede, que la engloba, y que no sea la religión. Porque la religión, que era lo que hacía eso antes, es la Iglesia Católica, que tiene un poder por sí mismo. La Iglesia Católica era mucho más poderosa antes que ahora. En el siglo XIX y XVIII era mucho más poderosa que ahora. Incluso había un estado, yo por ejemplo nací en Italia. Donde yo nací era el corazón de los estados papales. Los estados papales era todo un territorio que ocupaba una parte de Italia, la parte del centro, donde gobernaba el Papa. Tenía ejército, había pena de muerte, había prostitutas adentro de los estados papales. Digo, había todo lo que hay en un país normal, pero el que gobernaba era el Papa. Imagínense eso, digamos, esa unidad, esa heterogeneidad que era la religión, y por eso antes no había naciones, eso se los dije antes. El concepto de Europa, recuerden la clase que hizo sobre Occidente, es muy reciente en la historia humana. Viene de la Edad Media, antes no existía. Bueno, es importante que antes no, piensen esto, antes no existía ni Europa, porque Europa es parte de Asia, y hoy no solo existe Europa, existe Occidente, se inventan categorías. El nacionalismo tiene que ver con eso, inventar un relato y un sentido de pertenencia. Por eso di el ejemplo del fútbol. El fútbol es una forma de nacionalismo local. Local, medio brutal, diría yo, medio primaria, que también que se da naturalmente en las sociedades de clase, las sociedades que no dejan de tener un sentido autoritario, aunque sean sociedades con sistemas democráticos. Bueno, el nacionalismo, vuelvo con lo mismo, sirve para eso, para unificar. Las clases dominantes inventan, por ejemplo, un lenguaje nacional. Y ese lenguaje nacional lo imponen a través de la violencia a todos los habitantes. Y quien no se quiere, quien se resiste va a ser destruido. Hay una cosa que no me acuerdo quién la decía, pero está buenísima, que dice lo siguiente. No sé si ustedes saben lo que es un dialecto. El dicho es este. El dicho es, el idioma nacional es el dialecto que ganó. O sea, en una lucha política, el dialecto de los que ganaron se impone como lenguaje de todos. Esto es muy importante para entenderlo. Les voy a dar un ejemplo de Italia y les puedo dar de otros países. En Italia se hablan un montón de lenguas. El que pueda viajar a Italia en algún momento o quiera estudiar sobre la historia de Italia, va a ver que en Italia se hablan muchas lenguas, no hay una sola lengua. Ahora, como triunfó una lengua sobre las demás, esa que triunfó se denomina a sí mismo la lengua oficial y las demás la llama dialectos, cuando son lenguas, son idiomas distintos. El napolitano, el milanés, el calabrés, son otras lenguas que hay en Italia. Ahora, ¿por qué primó una sobre las otras? Y porque el poder político determinado, cercano al papado y demás, en la Edad Media, unificó o tomó como lenguaje oficial la lengua de una zona que se llama Toscana, que es de donde viene Leonardo da Vinci, Maquiavelo y otros muy importantes, en el centro de Italia. Eso mezclado con algunas cosas de la lengua napolitana dio el idioma italiano estándar. Y eso se impuso al resto de la población. Otro ejemplo muy famoso es el francés. En 1789, cuando se da la Revolución Francesa, el 20% de la población hablaba francés. El 80% no hablaba francés, hablaba otra cosa. ¿Saben qué pasó? Miren, hablaba catalán en el sur de Francia, occitano en el sur de Francia, bretón en el norte. ¿Saben qué pasó? Vasco. ¿Saben qué pasó? El ejército francés organizado, el Estado francés organizado después de la Revolución Francesa, a sangre y fuego impuso la lengua francesa en todo el territorio. Y quien no la hablara no podía trabajar, no podía ir a la escuela, no podía atenderse en un hospital, no podía hacer nada, no podía trabajar en el Estado. ¿Saben qué? Además, cuando abrieron las escuelas solamente daban esa lengua. Bueno, ¿saben qué? Hoy en día el 100% de los franceses habla francés. Y casi nadie habla bretón, casi nadie habla vasco, casi nadie, bueno, se dio vuelta. Esa es la clave del nacionalismo.
Ahora, un francés medio, probablemente, un francés que no tenga mucha instrucción, va a creer que siempre se habló francés. Y no, probablemente si vive en el sur, si vive en Marsella, no se hablaba francés en Marsella, hace 200 años. Bueno, esto pasa en todos lados. De esto habla el texto de Eric Hobsbawm. Habla de Escocia, habla de Irlanda, habla de muchos lugares donde esto sucedió. Ustedes van a ver que los ejemplos que él da suelen ser de países anglosajones o de Inglaterra, porque él es inglés, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que le quería decir. Y comentarles que les voy a dejar un video, no se los voy a comentar todavía, en el cual ustedes, yo les voy a dar una guía de preguntas, van a tener que vincular ese video con lo que vieron hasta ahora sobre nacionalismo. Así que nada, los dejo y les mando esto.